Estamos presentando el programa Garantías Ambientales. El caso que hoy vamos a analizar es sobre la posible explotación de energía geotérmica en los parques nacionales. La energía geotérmica es la que se obtiene del calor interno de la Tierra, el cual está relacionado con el gradiente geotérmico y con el calor radiogénico. La geotermia se ubica en zonas con características geológicas, geofísicas, geoquímicas e hidrobiológicas particulares. La energía geotérmica se obtiene del vapor a presión que se ubica en las capas profundas de la Tierra. Ahí existe en algunos casos una mezcla de agua y vapor a temperaturas comprendidas entre 200 y 300 grados centígrados, a unos 3.000 metros de profundidad. En el año de 1963, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, inicia las investigaciones correspondientes para evaluar la presencia de campos geotérmicos en la cordillera volcánica de Guanacaste. En 1976 se publica el informe de previabilidad técnica del proyecto geotérmico de Guanacaste. Es a partir de la ley 7058 del 4 de marzo de 1987 que se da inicio al proyecto geotérmico de Miravalles, primer proyecto de esta categoría en Costa Rica. A partir de la ley 7058, el ICE y el gobierno de Costa Rica firman un convenio de préstamo para financiar el proyecto de Miravalles y obliga al ICE a efectuar estudios científicos y sistemáticos relacionados con el impacto ambiental. Además, es obligación del ICE presentar informes al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud y a la Asamblea Legislativa. En 1996 se presenta una declaración de impacto ambiental para la tercera y cuarta unidad, como adendum al estudio de impacto ambiental que se había presentado en los años 87 y 88. El propósito de la declaración de impacto ambiental fue evaluar los impactos producidos que pudieran originarse en las fases de construcción y operación de Miravalles 3 y 4. El informe de impacto ambiental se puso a disposición pública en la biblioteca del proyecto geotérmico el 4 de marzo de 1998. Posteriormente, el ICE construye una planta geotérmica junto al Parque Nacional Rincón de la Vieja. El proyecto Las Pailas, como se llama, en ese volcán, pretende arrancar con una producción de 33 megavatios de energía a partir del año 2011. En la Gaceta número 16.137 del 5 de julio de 2006 se publica un proyecto de ley bajo el nombre de Ley Reguladora de Producción de Energía Geotérmica en los Parques Nacionales. El objetivo principal del proyecto es el aprovechamiento de recursos geotérmicos existentes en los parques nacionales. En la actualidad, diputados del Partido de Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Movimiento Libertario apoyan de nuevo la idea de establecer una ley que explote la energía geotérmica en parques nacionales. Además, existe otro proyecto de ley llamado Ley General de Electricidad, donde pretende establecer nuevas reglas de juego para la regulación de los productos y los servicios eléctricos. Para discutir sobre el tema, hemos invitado al señor Rolando Portilla, ingeniero civil y especialista en manejo de recursos naturales,
del proceso de planeamiento ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad. Buenas noches y bienvenido al programa, Rolando. Buenas noches, Gabriel, y muchas gracias por la invitación para hablar y discutir sobre este importante tema. ¿Por qué existe tanto interés por parte de diputados, funcionarios públicos y seguro empresarios para establecer proyectos geotérmicos en parques nacionales, Rolando? Bueno, el interés proviene fundamentalmente de que hay una enorme riqueza en los parques nacionales, eso es muy claro, ¿verdad? Hay una riqueza natural enorme, ¿verdad? Que implica varias facetas, ¿verdad? Tenemos una riqueza en términos de biodiversidad, una riqueza también en términos energéticos, una riqueza probablemente en términos de minería y de otros aspectos, ¿verdad? Entonces, pues es natural, en primera instancia, que haya un interés de parte, digamos, de los diputados y de los funcionarios públicos por satisfacer la demanda eléctrica, ¿verdad? Que es una realidad nacional, una demanda eléctrica creciente, que es del orden de 5 o 6% anual más o menos, y es una realidad que hay que satisfacer, ¿verdad? Pero también tenemos que tener muy claro, ¿verdad?, de que estamos inmersos en un modelo de tipo productivista, de tipo expansionista, ¿verdad?, que nos lleva a querer utilizar completamente todos los recursos naturales que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, el interés de estos grupos y de estas personas es pues explotar los recursos en estas áreas, puesto que son una enorme riqueza nacional, ¿verdad? Y probablemente ellos pueden ver, digamos, en términos económicos, satisfechas muchas de sus necesidades. ¿Están los bancos internacionales también involucrados o tienen intereses en financiar proyectos de esta envergadura, Rolando? Pues sí, hay un interés, ¿verdad? Yo entiendo que hay proyectos geotérmicos incluso que están siendo en estos momentos financiados por bancos internacionales, ¿verdad? Entonces, es un hecho, ¿verdad?, de que hay organismos internacionales interesados, ¿verdad?, en el financiamiento de proyectos de geotermia y de otro tipo de fuentes, aunque esto no es de extrañar, ¿verdad?, porque en el pasado siempre ha sido así, ¿verdad?, ha habido financiamientos, digamos, de entidades para diferentes proyectos que ha realizado el ICE en diferentes zonas del país. Tal vez el mayor peligro es lo que pueda haber, digamos, con respecto a una voluntad del desarrollo de proyectos de tipo privado o de tipo estatal en estas áreas, ¿verdad?, que tradicionalmente han sido áreas dedicadas a la conservación y no al desarrollo comercial o industrial de proyectos. Quienes pretenden explotar geotermia en parques nacionales aducen que esta producción energética es una alternativa frente a los altos precios del petróleo y están utilizando esto indiscutiblemente hoy como un argumento muy fuerte y que además esto contribuirá a reducir la dependencia del crudo. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de afirmaciones, Rolando? Bueno, Gabriel, yo creo que la geotermia es una fuente importante, digamos, para la producción energética. Yo no voy aquí a negar, digamos, las ventajas o los beneficios que puedan derivarse, digamos, de las fuentes geotérmicas. Creo que es una fuente que se explota, digamos, en una forma relativamente benigna con el ambiente, ¿verdad?, que genera pocas emisiones al medio ambiente, que es de bajo costo, ¿verdad? Entonces, yo considero en lo personal, digamos, que la geotermia es una fuente que es conveniente, digamos, para el país. El asunto y el gran problema es una cuestión de definición en el uso de los recursos o de conflicto en el uso de los recursos, ¿verdad? Tenemos recursos geotérmicos que son importantes para la satisfacción de la demanda nacional eléctrica, pero a la vez esos recursos están ubicados fundamentalmente en áreas que son también prioritarias y fundamentales desde un punto de vista de conservación de la biodiversidad, como son los parques nacionales. Entonces, creo que estamos ante eso, ante una decisión país que es fundamental, ¿verdad? O abrimos esas áreas para el aprovechamiento de los proyectos y de la energía geotérmica, o mantenemos, digamos, las áreas de parques nacionales en la categoría de conservación absoluta como han estado hasta estos momentos. Yo por lo menos creo que los beneficios para el país son mucho mayores si se logran conservar estas áreas como áreas de conservación y no se abren al desarrollo geotérmico, ¿verdad? Después podemos ver qué otro tipo de opciones tenemos más adelante, pero en estos momentos yo creo que no es conveniente la apertura, ¿verdad? Creo que
los costos para el país, ¿verdad? Y la degradación que significan los parques nacionales, la posible degradación que pueda ocurrir producto de esta apertura, es sumamente perjudicial para el país. También afirman los defensores del uso de la energía geotérmica que la producción se mantiene durante todo el año y que no depende de cambios climáticos. ¿Es válida esta afirmación y justifica la explotación de la energía geotérmica en los parques nacionales, Rolando? Es válida la afirmación, la energía geotérmica es una energía firme, una energía que se mantiene durante todo el año, ¿verdad? Y que por lo tanto no implica o no está ligada a las variaciones que tienen las fuentes eólicas o las fuentes hidroeléctricas. Sí, ¿no? Variaciones climáticas. Variaciones climáticas o hidrológicas. Pero creo que eso no justifica, la segunda pregunta tuya, eso no justifica la intervención de los parques nacionales. ¿Por qué razón? Bueno, porque creo que tenemos opciones, ¿verdad? Creo que una opción, por ejemplo, son los proyectos hidroeléctricos que tengan embalses de regulación y que puedan aportar energía firme. Otra posibilidad es la generación, digamos, controlada con fuentes térmicas, ¿verdad? De manera que se puedan utilizar tecnologías, digamos, más amigables y que se pueda generar un cierto porcentaje de la generación nacional requerida con cierta cantidad de fuentes térmicas, ¿verdad? Otra posibilidad es, bueno, la modificación de los límites de los parques nacionales, de ciertas áreas que tengan un interés geotérmico y que a la vez tal vez no revistan una importancia fundamental para el parque nacional. Entonces, la legislación en estos momentos permite poder modificar los límites de los parques de modo que se puedan, digamos, realizar este tipo de aprovechamientos geotérmicos sin tener que realizar una apertura generalizada como la que están realizando los proyectos que mencionaste anteriormente, ¿verdad? Los dos proyectos de ley. Entonces creo que tenemos opciones, ¿verdad? No es que dependemos necesariamente de la apertura en los parques nacionales. Se cree que lo que podríamos producir en los parques nacionales anda en el orden, por lo menos yo lo he estimado así, en el orden de los 400 megas, ¿verdad? Hay un potencial alrededor de los 800 megas dentro de parques nacionales, que es lo que han estimado diferentes estudios del ICE, y de eso pues se considera que tal vez un 50% pueda ser explotado dentro de los parques nacionales. Si hablamos de 400 megas, yo creo que es factible, digamos, con las opciones que mencioné anteriormente, poder suplir, digamos, ese porcentaje de esos 400 megas y no tener que abrir los parques nacionales. Estamos analizando la posible explotación de energía geotérmica en parques nacionales. Vamos a un corte y ya volvemos. La posible explotación de energía geotérmica en parques nacionales. Para evaluar el caso, hemos invitado a Rolando Portilla, ingeniero civil y especialista en manejo de recursos naturales del Instituto Costarricense de Electricidad. Rolando, se ha hecho un análisis económico. El costo de cada kilovatio hora producido por petróleo es de 0,50 centavos de dólar. Y el costo de kilovatio hora producido por energía geotérmica es 0,05 centavos de dólar. Es 10 veces más cara la producción energética por petróleo que por geotermia. Son millones de dólares que ahorraríamos los costarricenses produciendo más energía geotérmica. De nuevo, ¿justifica este ahorro multimillonario la explotación geotérmica en parques nacionales? Yo creo que no. Yo creo que no. Precisamente lo que mencioné anteriormente, en el punto anterior, es que tenemos opciones, que no necesitamos realizar una apertura generalizada de los parques nacionales como lo proponen los dos proyectos de ley, el de ley reguladora de la producción geotérmica en parques nacionales, el expediente 16.137, y el proyecto de ley general de electricidad recientemente presentado. Creo que tenemos opciones y como mencionaba, bueno, la geotermia es una fuente importante cuyos costos son muy importantes con respecto a la generación térmica, 10 veces menos, y por lo tanto el país requiere de esa fuente.
pero tenemos la opción de no realizar una apertura generalizada, indiscriminada de los parques nacionales, como lo proponen esos dos proyectos, sino atender casos específicos en parques nacionales específicos donde exista potencial geotérmico y donde tal vez los recursos biológicos o los ecosistemas en esos sitios no sean tan fundamentales para los objetivos del parque. Entonces creo que el aprovechamiento geotérmico se puede hacer y al mismo tiempo beneficiarse el sistema de parques nacionales. Sí, porque usted considera desde la perspectiva beneficio-costo o desde el punto de vista beneficio-costo que es más beneficioso para el país la protección de los parques nacionales como activos que son, bueno, es el 15% del territorio nacional, que abrir estos activos para una explotación geotérmica. Eso es lo que usted está diciendo, Rolando. Exactamente, Gabriel. El gran problema de esto no es si se puede hacer un proyecto o dos proyectos dentro de parques nacionales. Yo no tengo el menor temor de que eso se pueda hacer, ni que vaya a tener consecuencias muy serias. O sea, podemos enfocarnos específicamente en una zona, en un área de un parque y realizar todas las medidas y las obras de mitigación para ese tipo específico de proyecto y para ese tipo específico de área protegida. El problema aquí es, como lo he mencionado, una apertura generalizada. Los proyectos de ley realizan una apertura para todos los parques nacionales y el proyecto de ley general de electricidad todavía va mucho más allá y realiza una apertura para todas las fuentes, incluso para el ICE y para la empresa privada. De manera que ese tipo de aperturas generalizadas lo que van a generar es una degradación progresiva de los parques nacionales. Si se hace una apertura para la geotermia, yo estoy absolutamente seguro de que posteriormente a eso va a venir una apertura para el sector forestal, para el sector hidroeléctrico, para la minería inclusive y para el petróleo. Es como, yo pongo una semejanza en esto, es como una represa a la cual se le hace un pequeño agujero. Inicialmente no es dañina, porque es un pequeño agujerito que se hace en una presa, pero con el paso del tiempo se va haciendo más grande y más grande y más grande hasta que termina destruyendo la presa. Exactamente eso es lo que pasaría con los parques nacionales si hacemos una apertura para la geotermia. Sería el detonante, el inicio, digamos, de una degradación progresiva de una gran cantidad de actividades que se van a ir sumando y que van a terminar degradando y destruyendo el concepto que tenemos de conservación de los parques nacionales. Se estima que la generación térmica emite 1000 kilogramos de dióxido de carbono y que la geotermia solo produce 59 kilogramos de este gas. El planeta hoy sufre transformaciones ambientales por los cambios climáticos. ¿Podría contribuir la explotación de la energía geotérmica a disminuir el efecto de invernadero? Sí, claro que sí. Pero repito, es una fuente importante, tiene una serie de ventajas ambientales, una serie de ventajas ecológicas. La disminución del cambio climático o la reducción del cambio climático es una de ellas, ¿verdad? Es definitivo que las emisiones de los proyectos geotérmicos son inferiores a las emisiones de las plantas térmicas, pero repito lo mismo, bajo el mismo concepto, podemos hacer geotermia en una forma que no dañe los parques nacionales en una forma generalizada. El otro punto es que habría que estudiar también la posibilidad de la geotermia fuera de los parques nacionales. El ICE ha hecho una serie de estudios, digamos, desde los años 80, que definió una serie de potenciales a nivel nacional. Y esos potenciales fundamentalmente están en zonas de parques nacionales. Pero existen algunas zonas en los alrededores de los parques que podrían tener algún potencial geotérmico también. Por ejemplo, el ICE en el año 90, o en la década del 90, hizo una serie de estudios en el volcán Tenorio para tratar de obtener energía geotérmica. Lo hizo en las afueras de los parques. Lamentablemente los resultados no fueron positivos en esa ocasión, o sea, no se encontró el suficiente potencial como para desarrollar proyectos geotérmicos en los alrededores del volcán Tenorio. Pero esta situación podría ser diferente en otros volcanes, podría ser incluso en el Rincón de la Vieja, o en el volcán Barra, o en el volcán Turrialba, y los otros donde se han determinado potenciales. Entonces es una posibilidad que está ahí latente, ¿verdad? Aunque en el ICE mucha gente con las que he conversado de esto dicen que no, que prácticamente el potencial principal está dentro de los parques. Pero yo creo que lo que ellos quieren es como ir a las zonas donde lógicamente hay mayor probabilidad de encontrar el recurso. Pero no debería descartarse, digamos, la posibilidad de que exista de hacer geotermia fuera de los parques nacionales también. Ahora, ¿habrá sido esta la razón por la cual se presentó aquel proyecto de ley reguladora de la producción de energía geotérmica en parques nacionales
que usted lo mencionó recientemente, expediente 16.137, que presentó una diputada de la Administración Legislativa 2002-2006. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de esta exdiputada? No, no puedo estar de acuerdo por lo que ya he mencionado, porque esa propuesta hace una apertura generalizada para todos los parques nacionales para el desarrollo geotérmico. Y creo que no solamente es nocivo, es dañino, digamos, este tipo de aperturas, sino que es innecesario, por lo que he mencionado, porque perfectamente hay mecanismos legales que en estos momentos lo permiten. La Ley Orgánica del Ambiente, vos la conoces bien, tiene un artículo donde permite la modificación de los límites de parques nacionales para casos específicos, ¿verdad? Entonces creo que la ley, digamos, como ha sido presentada, no solo es dañina, sino que es además innecesaria. Y recientemente los diputados de la administración 2006-2010, o sea, los que hoy se encuentran en la Asamblea Legislativa, de la mayor parte de los grupos políticos, está de acuerdo con la exploración y explotación en parques nacionales. Obviamente usted tiene su punto de vista, ¿verdad? Bueno, sí, es muy lamentable, digamos, de que haya habido o que haya un apoyo, digamos, de una parte importante de los diputados hacia este tipo de proyectos. Yo creo que los diputados no son totalmente conscientes todavía de lo que implica una apertura generalizada de los parques nacionales, de lo que significa eso para el país, ¿verdad? En términos ecológicos, en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales, en términos generales, ¿verdad? Creo que no hay conciencia sobre eso, ¿verdad? ¿Será ignorancia también, Rolando? Sí, tal vez yo diría que les falta información, ¿verdad? En cuanto a lo importante, a la importancia que tienen nuestros parques nacionales, ¿verdad? Lo que significan, ¿verdad? Como lo repetí, en términos ecológicos o en términos sociales. Y definitivamente se están yendo por una visión muy productivista, ¿verdad? Desarrollista, se requiere pues satisfacer una demanda eléctrica y hay un potencial en los parques, hay que explotarlo. Eso es prácticamente la razón principal que se da para este tipo de aperturas en los parques nacionales. Sí, porque él dice, según estimaciones, existe un potencial de 865 megavatios de energía geotérmica que se encuentra en parques nacionales. Ya usted lo mencionó. De nuevo, considera usted que se extraiga esta energía a pesar de que hoy existe prohibición expresa de permitir actividades económicas en estas áreas protegidas. No, repito, yo no estoy de acuerdo, digamos, con que se extraiga esa energía. A pesar de que son 865 megavatios, según estimaciones del ICE. A pesar de que son 865 megavatios, pero como mencionaba anteriormente, yo creo que tenemos otras opciones, ¿verdad? Y todavía en el mediano y en el largo plazo van a ir surgiendo otro tipo de tecnologías y otro tipo de fuentes que se pueden aprovechar, ¿verdad? La misma energía solar es una fuente que va creciendo constantemente, ¿verdad? Y en estos momentos, si la generación con plantas térmicas anda en el orden de los 30, 40 y hasta 50 centavos de dólar por kilowatt hora, la energía solar en estos momentos anda en el orden de 20 o 30 centavos de dólar. Entonces ya comienza a ser competitivo, digamos, en términos de incluso pelear con la generación térmica, ¿verdad? Claro. Exactamente. Entonces en la época de verano probablemente podríamos tener sistemas solares, digamos, que sean competitivos y que puedan, en vez de utilizar las plantas térmicas, utilizar sistemas solares. Lo que pasa es que todavía hay mucha resistencia en cuanto a estos cambios, ¿verdad? Y todavía la visión, digamos, en nuestras instituciones sigue siendo una visión muy hidrocéntrica, ¿verdad? Que tiende a, digamos, a favorecer el recurso hídrico para la generación eléctrica, ¿verdad? Y apenas se está abriendo, digamos, a este tipo de posibilidades, ¿verdad? Pero yo creo que en el mediano o en el largo plazo son una opción importante que tenemos, ¿verdad? Entonces, si podemos, digamos, conservar nuestros parques nacionales sin hacer este tipo de aperturas, yo estoy seguro de que en el mediano plazo vamos a tener opciones que nos permitan satisfacer perfectamente la demanda eléctrica nacional. Hay una posición maniqueísta de algunos funcionarios del ICE involucrados en proyectos geotérmicos donde afirman que si no se aprovecha la geotermia, el costo de la energía será inaccesible y que no se va a poder pagar ese costo. ¿Qué piensa usted de esa afirmación? Rápidamente, Rolando. Bueno,
Hay una realidad, como mencioné anteriormente, ¿verdad? La geotermia tiene costos mucho más bajos, ¿verdad? Que los que tienen, digamos, las plantas térmicas. Esa es una realidad que no lo puede uno eludir, pero yo repito lo mismo que te he dicho anteriormente, ¿verdad? Aquí no estamos, digamos, en contra del desarrollo geotérmico, ¿verdad? Creo que tenemos opciones para desarrollar la geotermia, ¿verdad? Lo importante es cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Estamos analizando y evaluando la posible explotación de energía geotérmica en parques nacionales. Vamos a un corte y ya volvemos. La posible explotación de energía geotérmica en parques nacionales. Hemos invitado a Rolando Portilla, ingeniero civil y especialista en manejo de recursos naturales. Rolando, hubo una afirmación de uno de los diputados de partidos minoritarios que no solo estaba de acuerdo con la explotación de energía geotérmica por parte del Estado en parques nacionales, sino que también la empresa privada debería explotar esta energía. ¿Qué opinión le merece a usted esta afirmación? Bueno, considero que sería nefasto, ¿verdad?, que el sector privado también pueda incursionar en los parques nacionales y realizar proyectos. Si estoy en contra, digamos, de que sea el ICE, el Estado, el que pueda hacerlo, ¿verdad?, por las razones que ya hemos mencionado, con mucha más razón, pues estoy en contra de que sea la empresa privada donde fundamentalmente los criterios que siguen en los proyectos son la utilidad, el lucro, el beneficio económico, por sobre otros criterios como pueden ser el ambiental o el social. Sí, es lucro individual versus interés colectivo, ¿verdad? Exactamente, entonces considero que es totalmente inconveniente, ¿verdad?, que el sector privado pueda incursionar en los parques nacionales. Hay un proyecto de ley adicional a los que ya mencionamos sobre posibilidades de explotación geotérmica en parques nacionales. Este proyecto se llama Ley General de Electricidad. ¿Qué pretenden con este proyecto, además? Bueno, como mencioné anteriormente, el primer proyecto, el proyecto de ley reguladora de la producción geotérmica en parques nacionales, lo que hace es abrir los parques a la geotermia y crea un precedente sumamente peligroso, ¿verdad?, porque eso generaría, digamos, o provocaría el que otro tipo de actividades puedan desarrollarse dentro de los parques nacionales, como pueden ser las hidroeléctricas, la, la minería, el petróleo y otro tipo de actividades. Pero esta ley, la Ley General de Electricidad, que es un proyecto en borrador que ha sido presentado por el ministro Roberto Dobles, ha sido sometido a observaciones en diferentes entidades y personas. Verdaderamente lo que está provocando ya es una apertura total y absoluta, ¿verdad?, de los parques nacionales para todo tipo de fuentes de generación, llámese hidroeléctricas, llámese geotérmica, eólicas, lo que uno se pueda imaginar, y no solo para el ICE, sino que también para la empresa privada. Entonces, la apertura ya con este proyecto es total, ¿verdad? Aquí definitivamente se desenmascara totalmente qué es lo que hay, ¿verdad?, con las intenciones de abrir los parques nacionales, ¿verdad? Es el aprovechamiento total de los recursos en esta área para beneficio de empresas, ya sean nacionales o transnacionales. Entonces, sí, es el concepto neoclásico que hoy está imperando en nuestro país y en el mundo entero. Exactamente, una visión totalmente productivista, ¿verdad?, de la naturaleza, donde lo fundamental es sacar un provecho económico, en este caso, pues, energético, ¿verdad? ¿Está relacionado este proyecto también con el Plan Puebla-Panamá? Bueno, yo no podría afirmarlo a ciencia cierta, ¿verdad?, de que estuviera relacionado, pero si uno aplica la lógica, pues tendría que pensar que si hay un interés privado, nacional o transnacional en un parque nacional o en los parques nacionales de nuestro país, definitivamente ese plan Puebla-Panamá, digamos, que lo que busca es un mejoramiento, digamos, del trasiego energético, del trasiego de productos entre los diferentes países, pues podría beneficiarse, no hay duda, digamos, del aprovechamiento, digamos, de los recursos en los parques nacionales. Entonces, es muy posible, digamos, de que haya un ligamen entre lo que es Plan Puebla-Panamá y apertura de parques nacionales.
En la ley 7058 del 4 de marzo de 1987 se estableció la obligación para el ICE de presentar el informe de impacto ambiental. Se evaluaron exhaustivamente los impactos que produce la actividad geotérmica en estos informes. Rolando. Específicamente en los estudios de impacto ambiental de los proyectos. Sí. Bueno, yo creo que sí, yo creo que el ICE, digamos, ha sido muy responsable en cuanto a lo que son los proyectos y ha realizado, digamos... Específicamente en la geotermia. En la geotermia, yo creo que sí, incluso yo participé en una evaluación de impacto ambiental, en un estudio de impacto ambiental para una exploración geotérmica, en el caso de Tenorio, presentamos un estudio de impacto ambiental para la exploración de esa fase exploratoria. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que produce la geotermia? Bueno, son varios, ¿verdad? En primer lugar, tiene que ver con lo que son caminos de acceso a las diferentes obras, ¿verdad? Tanto en la fase exploratoria como en la fase ya de producción, ¿verdad? Hay que efectuar pues una serie de caminos que tienen sus impactos, ¿verdad? En términos de rompimiento de corredores biológicos, de sedimentos, en fin, este tipo de impactos. Posteriormente ya todo lo que es la fase constructiva, ¿verdad? La construcción de las diferentes tuberías, casas de máquinas, pues también tiene sus impactos sobre la fauna, sobre la flora, sobre los ecosistemas del lugar, ¿verdad? Hay también impactos por emisiones, aunque son reducidas, ¿verdad? En el caso de emisiones de H2S y de CO2, que son bastante reducidas, pues hay cierto impacto de esto. Impactos de ruido también, que los tiene, sobre todo al inicio, digamos, de la fase productiva, hay que hacer un soplado de los pozos y esto pues genera ruido. Y otro tipo de impactos ahí sobre la biodiversidad, sobre las comunidades, ¿verdad? Ya en términos de cambios, digamos, en los patrones socioculturales de las comunidades cercanas, ese tipo de cosas. Tal vez aquí lo más relevante es que los impactos, digamos, realizados en un área fuera de un parque nacional tienen una magnitud, ¿verdad? Tienen un nivel de intensidad. Pero si esos mismos impactos fueran realizados en una área protegida o en un parque nacional, con la fragilidad de los ecosistemas que se puedan encontrar ahí, los impactos se magnificarían, ¿verdad? Entonces, incluso ya surgen todos aquellos asuntos de las sinergias, ¿verdad? De cómo interactúan los diversos ecosistemas y todo esto vos lo conoces mejor. Y definitivamente los impactos dentro de un parque nacional se magnificarían y serían mucho más nocivos de lo que puedan serlo. Usted mencionó que en el proyecto Las Pailas, que es el proyecto que iniciará en muy prontos momentos, que está a la par del Parque Nacional Rincón de la Vieja, se hizo una evaluación de impacto ambiental detallada de este proyecto, Rolando. Hasta este momento yo entiendo que Las Pailas está en la fase todavía exploratoria, ¿verdad? No está en la fase, digamos, de la construcción propiamente del proyecto. Se espera que el proyecto entre en operación hasta el 2011. ¿Verdad? Entonces lo que yo entiendo en ese momento es que lo que se está haciendo en la fase preliminar de perforaciones, digamos. Yo entiendo que sí se han hecho los estudios ambientales para esa fase, ¿verdad? Lo que es la fase exploratoria. Porque usted dijo algo muy importante, hay una sinergia en ecosistemas y no es lo mismo un área de protección absoluta como es el Parque Nacional que en las afueras de esas zonas protegidas. Además, hay un área de influencia del proyecto. ¿Considera usted que el Parque Rincón de la Vieja podría verse afectado con un proyecto como estos? Yo creo que sí, yo creo que es lo que hemos venido conversando, ¿verdad? Ya el impacto dentro de un parque nacional se magnifica, ¿verdad? Ya no es lo mismo que hacer un proyecto como el caso de Miravalles, ¿verdad? Donde las zonas eran zonas bastante degradadas, intervenidas, potreros, en fin, tacotales si acaso, que hacerlo dentro de un parque nacional donde los ecosistemas son mucho más frágiles, mucho más importantes, donde entran una gran cantidad de interacciones. Y aquí yo quiero señalar algo que es muy importante, ¿verdad? Sobre los parques nacionales, el desconocimiento que todavía existe, a pesar, digamos, del grado de investigación que se ha hecho en el país y en otros países sobre los ecosistemas inalterados, todavía existe un gran desconocimiento, ¿verdad? Entonces, ante ese desconocimiento que existe, ¿verdad? En la ciencia de hoy en día,
lo lógico es aplicar lo que llaman el principio precautorio, ¿verdad? Si no conozco lo que estoy interviniendo, si no conozco lo que estoy tratando de aprovechar, la duda favorece a la naturaleza y deberíamos aplicar el principio precautorio. Eso va para todos los parques nacionales de este país, ¿verdad? Bueno, además, ese es un principio constitucional. Correcto. Establecido en el artículo 50. Exactamente. Los fluidos geotérmicos contienen gases no condensables como el CO2 y el ácido sulfídrico, el cual puede ser convertido en dióxido de azufre. ¿Qué efectos tienen estos gases en la atmósfera, en las poblaciones de plantas, en la salud de los trabajadores y en poblaciones humanas en general, Rolando? Bueno, el CO2 se sabe que es uno de los principales gases que provocan el efecto invernadero, ¿verdad? Con todas las implicaciones que esto tiene sobre el medio ambiente, ¿verdad? Pero lo que pasa es que aquí sí hay que ser muy claro, digamos, los proyectos geotérmicos provocan CO2 y H2S en contenidos bastante bajos, relativamente bajos, ¿verdad? Que no vienen a ser, digamos, significativos, creo yo, para la población humana ni para las poblaciones animales, ¿verdad? El ICE utilizó el modelo de dispersión Valley, aprobado por la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos. Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad, las concentraciones de H2S, ácido sulfídrico, no pasan las normas establecidas para los asentamientos humanos de Fortuna y Guayabo, que son los poblados que se encuentran cerca del proyecto geotérmico de Miravalles. Concentraciones de 42 microgramos por metro cúbico, o en otras palabras 0,03 partes por millón, que son aparentemente bajas para efectos en poblaciones urbanas. ¿Existe un control permanente por parte del ICE sobre las emisiones del ácido sulfídrico, Rolando? Confieso que lo desconozco, me imagino que sí tiene que haber ese tipo de controles, ¿verdad? Puesto que hay, digamos, unidades ambientales en el proyecto que están tratando constantemente con todos estos aspectos, pero desconozco si específicamente en ese punto que me preguntas, desconozco si se está llevando un control. Hay un equipo Sí. en el ICE en materia de control ambiental para efecto del proyecto geotérmico de Miravalles. Sí, hay unidades ambientales que están trabajando, digamos, en los aspectos ambientales del proyecto. Estamos analizando, estamos evaluando impactos ambientales de proyectos geotérmicos en Costa Rica. Vamos a un corte y ya volvemos. La explotación de la energía geotérmica en parques nacionales, los impactos ambientales que produce esa actividad en el ambiente. Hemos invitado a Rolando Portilla, ingeniero civil y especialista en manejo de recursos naturales del Instituto Costarricense de Electricidad. Rolando, hemos evaluado consecuencias o posibles consecuencias ambientales que produce hoy un proyecto como el geotérmico de Miravalles. Se miden emisiones de CO2 de elementos menores como radón, como mercurio, por parte de estas unidades ambientales. Bueno, te repito que hay procesos, digamos, dentro del ICE que tienen que ver con los diferentes aspectos ambientales, ¿verdad? En el geotérmico de Miravalles específicamente hay unidades o procesos que están trabajando los diferentes aspectos ambientales ya en la fase, digamos, de operación del proyecto, ¿verdad? Como es en estos momentos. Yo desconozco aspectos, digamos, puntuales sobre eso, si están analizando ese tipo de elementos que mencionas, pero no tengo dudas, digamos, de que se esté haciendo una buena labor en cuanto a lo que es la gestión ambiental ya en la fase operativa del proyecto. Se ha determinado que el ácido sulfídrico es uno de los elementos principales en la lluvia ácida y que la lluvia ácida se ha probado en otros lugares, tiene efectos serios en las poblaciones de plantas. ¿Hay evaluaciones o mediciones constantes de ácido sulfídrico en las poblaciones de plantas relacionadas con el geotérmico de Miravalles? Yo entiendo que sí tiene que haberlas porque incluso ha habido toda una problemática ahí que se ha dado, digamos, por el aspecto de lluvia ácida, ¿verdad? Y algunos reclamos incluso de vecinos con respecto a
a problemas con los cultivos, a problemas con ciertas estructuras que se puedan haber afectado. Entonces, te repito, hay procesos, digamos, dentro del geotérmico que están trabajando en eso, ¿verdad? Y que pienso yo que tienen que estar, digamos, abocados a ese tipo de aspectos. Usted mencionó al inicio de esta conversación que hay impactos producidos por el ruido en la actividad geotérmica. ¿Cuál es el impacto emitido por emisiones acústicas en la salud de los trabajadores? ¿Tiene usted conocimiento de esto, Rolando? No mucho, Gabriel, en realidad. Yo sé que hay impacto, digamos, por el ruido generado durante el soplado de las tuberías y de los pozos, que es un proceso que tiene que realizarse antes de que entre en operación, digamos, un proyecto, ¿verdad? Que lleva incluso varios días, donde las emisiones son fuertes y afectan no solo a los trabajadores, sino a las comunidades vecinas, ¿verdad? Sé que, digamos, en el caso del geotérmico de Miravalles se hicieron mediciones y todo un estudio, digamos, para ver cuáles eran los niveles de ruido a los cuales se llegaban con este tipo de actividades, ¿verdad? Pero en estos momentos, digamos, no te puedo dar como puntualmente si hay algún tipo de estudios que se estén realizando. Estos estudios, si existen, están a disposición del público, Rolando. Bueno, todos los estudios que realiza el ICE son públicos, ¿verdad? Sí, obviamente. Y en determinado momento, digamos, cuando ya superan cierta fase, pues pasan a ser documentos públicos que pueden ser consultados por cualquier persona. Hay una reinyección de los ruidos geotérmicos y la reinyección es parte del proceso para evitar impactos ambientales de estos ruidos geotérmicos, porque estamos hablando de compuestos cargados con metales pesados. Sí, ¿Ha sido efectiva esta reinyección? Pues yo entiendo que sí, la finalidad no solamente es ambiental, sino también, digámoslo así, mantener un ciclo, digamos, del recurso, ¿verdad? De manera que se pueda producir y a la vez se pueda reinyectar, ¿no? Se forme un ciclo, digamos, continuo en cuanto a eso, ¿verdad? Sí, porque si estos fluidos geotérmicos no fueran reinyectados, podría haber contaminación en aguas superficiales y aguas subterráneas. Sí, claro que sí, definitivamente. Se altera el hábitat de especies de flora y fauna por la instalación y operación de las unidades geotérmicas. Estamos hablando de pozos, casa de máquinas, etc. Rolando. Bueno, yo pienso que sí tiene que haber un impacto, definitivamente, ¿verdad? Puesto que son de estructuras suficientemente grandes, digamos, la casa de máquinas tiene varias hectáreas, digamos, su instalación. Las tuberías, pues también tienen que afectar ciertas áreas de corredores, que utilizan las especies para desplazarse y, pues en definitiva tienen que haber impactos, ¿verdad? Tienen que haber impactos ambientales. Pero repito, como mencioné antes, creo que si los impactos son mitigables, digamos, fuera de un área protegida, fuera de un parque nacional, dentro de un parque nacional la situación es muy diferente, ¿verdad? Y definitivamente ahí la situación debería ir más por el lado del principio precautorio que por la mitigación de los impactos. Filipinas ha explotado la energía geotérmica en parques nacionales y aparentemente no ha causado alteraciones significativas al ambiente. ¿Considera usted que nosotros debemos seguir el ejemplo de Filipinas para explotar también nuestros parques nacionales? Bueno, yo quisiera ver estudios concretos que definan cuál es el grado de alteración que han producido esos proyectos geotérmicos, ¿verdad? Porque me parece que nunca ha sido presentado, nada más se habla de que no ha habido alteración, ¿verdad? Pero eso es muy relativo, entonces mantengo lo que he venido diciendo, ¿verdad? Yo creo que los parques nacionales son zonas con ecosistemas frágiles, con ecosistemas muy importantes, ¿verdad? Y en donde un desarrollo masivo, generalizado de proyectos geotérmicos o de otro tipo ocasionarían, digamos, en el corto, en el mediano o en el largo plazo, una degradación y ya prácticamente la destrucción de los parques nacionales bajo el concepto que los conocemos en estos momentos como zonas de conservación. La explotación de la energía geotérmica definitivamente genera impactos en el ambiente, como se ha mostrado en el proyecto geotérmico de Miravalles. Sin embargo, de acuerdo con datos del ICE, muchos de estos impactos se han mitigado. ¿Podría explotarse la energía geotérmica en parques nacionales
y aplicar los mecanismos de control y mitigación que se han utilizado en el proyecto geotérmico de Miravalles? No, ya lo he manifestado. Creo que los impactos se magnifican en un parque nacional, ¿verdad? Y la situación es muy diferente. Son ecosistemas que aún no conocemos totalmente, ¿verdad? Y en donde digamos, las metodologías que actualmente utilizamos para mitigar los impactos ambientales no creo que tendrían los mismos resultados. O sea, no podría extrapolarse que si se ha mitigado hoy en el proyecto geotérmico de Miravalles, estos impactos también podrían mitigarse dentro de un parque nacional. Creo que no es tan sencillo, ¿verdad? Es mucho más complejo, las interrelaciones son mucho más complejas en un parque nacional, los ecosistemas son mucho más complejos y definitivamente no creo que se logre el mismo nivel de mitigación que se ha logrado con actividades fuera de los parques nacionales. ¿Cuál es la situación hoy en el Instituto Costarricense de Electricidad de las dependencias o unidades en materia ambiental? Usted pertenece a una de ellas. ¿Están utilizando los tomadores de decisiones las informaciones que se producen en estas unidades ambientales, Rolando? Yo creo que sí, Gabriel. El ICE, digamos, ha evolucionado, yo creo, positivamente en los últimos años en materia ambiental. Creo que ha habido definitivamente un salto, digamos, en cuanto al nivel de conciencia, en cuanto al nivel de preparación, en cuanto a las metodologías que se utilizan. Creo que no es lo mismo lo que hace el ICE hace 15 o 20 años a lo que está haciendo actualmente, donde hay procesos en la fase de planificación, donde hay procesos ambientales en la fase de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Explíquenos, Rolando. Quiero decir que ha habido una mejoría, digamos, en la gestión ambiental del ICE en los últimos años, sin querer decir que todo sea perfecto, ¿verdad? Ni que todo se esté haciendo bien, pues hay errores, cosas que se van corrigiendo con el tiempo, ¿verdad? Yo creo que tengo que reconocer, digamos, de que el ICE ha mejorado en esos aspectos, pero creo que hay un aspecto en donde el ICE se ha quedado, por así decirlo, empantanado, donde no ha habido evolución, y es en lo que tiene que ver con la aceptación de la conservación como un factor de desarrollo nacional. El ICE sigue viendo la conservación, los parques nacionales, a pesar de que ha colaborado, digamos, en la creación de muchos parques, es un poco paradójico, ¿verdad? Cuando hay una actividad, digamos, o un proyecto de desarrollo eléctrico, el ICE no acepta, digamos, el que una zona de conservación no se pueda desarrollar un proyecto de desarrollo eléctrico. Por eso creo yo que hay falta, digamos, evolucionar en cuanto a la aceptación de la importancia que tienen los parques nacionales para el país en términos de desarrollo nacional integral, y se sigue viendo la cuestión, el asunto en términos muy productivistas, ¿verdad? De que hay potenciales, hay que aprovecharlos y por lo tanto podemos hacerlo mitigando impactos y este tipo de cosas, ¿verdad? Usted dijo que hay unidades de planeamiento, hay unidades de gestión. Los funcionarios que están en la unidad de planeamiento y en la unidad de gestión están de acuerdo con la explotación de los parques nacionales. Creo que la mayoría están de acuerdo. La mayoría lamentablemente sí están de acuerdo, ¿verdad? Porque... Bueno, usted es una excepción. Yo soy una excepción, sí. Soy de los pocos tal vez. Pero creo que sí, todavía como te digo, priva una visión bastante productivista, ¿verdad? En donde se prioriza, digamos, la generación y el potencial que se puede aprovechar de un área sobre, digamos, lo que representa un parque nacional en términos integrales. ¿Por qué es usted una excepción, Rolando? Diría que porque, digamos, tal vez tengo un poco más de sensibilidad en ese aspecto, ¿verdad? Sí, porque hay otros funcionarios que también tienen formación en manejo de recursos naturales, en planificación ambiental. Sí. Tal vez porque puedo ver un poco más allá, digamos, de lo que es un parque nacional en términos propiamente productivos, ¿verdad? Y porque puedo percibir, digamos, el valor que tiene un parque nacional en términos de desarrollo integral, en términos de superación personal, individualmente y colectivamente como sociedad. Yo creo que ese es un factor muy importante que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Un parque nacional representa para el país la posibilidad, digamos, de que como seres humanos seamos mejores, como personas y como sociedad. Porque en la medida en que nosotros podamos integrarnos más a la naturaleza, respetar más la naturaleza, vamos a poder crecer en términos personales.
Yo digo que un parque nacional tiene a veces la capacidad de cambiar una persona y de cambiar una sociedad. Y eso es muy importante y creo que hay gente que todavía no lo ha podido percibir. Agradecemos a Rolando Portilla, ingeniero civil, especialista en manejo de recursos naturales, la participación en este programa. Y a ustedes los esperamos en un programa más de Garantías Ambientales. Muy buenas noches y muchas gracias.